Bienvenidos a la segunda parte de cómo los hermanos Arias tenían una deuda al Estado y no la van a pagar. Como lo dimos a conocer ayer en exclusiva en nuestra edición de Central Noticias, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la deuda. Pero empecemos analizando el expediente que tenemos en Central Noticias del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la empresa de desarrollos urbanísticos La Liliana Sociedad Anónima, empresa a la que pertenece Óscar Arias y Rodrigo Arias, donde explica todo el proceso que llevaron. Esto inicia en el periodo fiscal del 2010 en el gobierno del mismo Óscar Arias. Ellos debían presentar a Hacienda los impuestos sobre la renta de la empresa La Liliana. En noviembre del 2012 inicia la fiscalización en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, donde se notificó a la empresa La Liliana el inicio de un procedimiento del periodo 2010. En una auditoría fiscal del Ministerio de Hacienda se empezaron a encontrar algunos movimientos extraños, así lo expresa la resolución de la Sala Primera, donde se refiere a la empresa de los Arias e indica: el periodo bajo estudio, la contribuyente realizó un total de 21 ventas, no obstante solo reportó 15 y lo que requirió información de la venta de las 6 filas faltantes. Es decir, que la Liliana, empresa de los hermanos Arias, escondieron algunos movimientos que la auditoría de Hacienda detectó, pero en este expediente que tenemos en exclusiva en Central Noticias sabemos cuáles son esos movimientos sospechosos que no reportaron. Prepárese porque estos datos le pueden sorprender. Entre los movimientos extraños se encuentra el de Cecilia Arias Sánchez, que movió un total de $655,244. Silvia Arias, que movió un total de $331,104. Rodrigo Arias Sánchez, un total de $238,569. Y Óscar Arias Sánchez, un total de $600,000. En el mismo expediente, en poder de Central Noticias, expresa que, según lo estipula el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, Hacienda solicitó justificar el origen y procedencia de estos dineros registrados como pasivos, pero que según Hacienda nunca se pudieron demostrar. Según esta resolución, donde Central Noticias tiene acceso a estos movimientos de dinero que movieron extrañamente, generaron intereses, las cuales a la empresa Liliana se le estaban cobrando 241 millones por el periodo fiscal del 2010 y 121 millones por concepto de intereses. Esto por los movimientos ligados a los hermanos Arias. Pero acá es donde entra la jugada maestra y el juego a donde siempre quisieron llegar para no pagar estos dineros. Entre el 11 de julio y el 17 de septiembre del 2013, bajo el mandato de Laura Chinchilla, la administración tributaria dejó el expediente sin movimiento y los hermanos Arias se aprovecharon de este vacío, que fue lo que la Sala Primera calificó como un detonante para la prescripción de la deuda. Según la defensa, ya se había vencido el plazo para poder cobrar este dinero, así como lo escucha, por 2 meses que no se tocó el expediente. Fue el argumento principal de los abogados de La Liliana. Pero veamos los siguientes pasos sobre La Liliana. Hacienda abrió la fiscalización en 2012-2013, lo que interrumpió el plazo. Sin embargo, entre el 11 de julio y el 17 de septiembre del 2013 hubo más de 2 meses de silencio administrativo. Ese vacío canceló la interrupción al plazo original que vencía el 1 de enero de 2014. Como Hacienda dictó resoluciones recién en el 2017, ya todo estaba prescrito. En pocas palabras, los Arias se liberaron porque Hacienda dejó el expediente quieto por más de 2 meses, lo que reactivó el reloj de prescripción y venció el plazo antes de que pudieran ser sancionados. Aún así, en marzo del 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís se dieron las resoluciones determinativa y sancionadora, donde se le estaba cobrando a los Arias 241 millones en impuestos adicionales, 121 millones en intereses, 64 millones en multas, para un total de 427 millones. Ante eso, en marzo del 2019, Desarrollos Urbanísticos La Liliana interpuso una demanda contra el Estado donde solicitó declarar nulidad absoluta. En el 2021 se da la sentencia parcial y ojo, porque en el 2024 la Sala Primera anula toda la prescripción y se cae la deuda. Y si no me cree, vea lo que dice la resolución de la Sala que Central Noticias tuvo acceso en exclusiva. Se rechazan las excepciones de caducidad y falta de derecho opuestas por la representación estatal. Se declara la prescripción de la actuación fiscalizadora de la administración seguida contra la empresa demandante en cuanto al periodo fiscal 2010 y la nulidad absoluta del procedimiento administrativo determinativo. Queremos brindar un agradecimiento público a todos los magistrados como Rocío Vargas, Damario Vargas, Jorge Leiva y demás que firmaron y aprobaron esta resolución para que los hermanos Arias no paguen los más de 247 millones a las arcas del Estado. Y sin contar los impuestos que siguen corriendo, que son más de 700 millones de colones. Pero este no es el único ejemplo donde Óscar Arias le prescriben un caso. Recordemos que con Cruzitas le pasó lo mismo. Óscar Arias firma un decreto de interés público de Cruzitas en 2008. El Tribunal Contencioso anuló el decreto en 2010 y desde ese momento la Fiscalía tuvo el camino abierto para acusarlo.
Como no se dictó acusación ni se logró interrumpir el plazo, el tiempo empezó a correr hasta vencer en diciembre del 2016. Y fue hasta el 2018 cuando un juzgado penal declaró que los presuntos delitos ya estaban prescritos y ya no era legalmente posible juzgarlo. Pero por otro lado nos llegó de último momento una respuesta de Desarrollos Urbanísticos La Liliana S.A., donde rechazan la información divulgada por Central Noticias. En una respuesta del segundo párrafo nos dice: ante la intención de cobro de impuestos adicionales a los que ya se habría pagado para este periodo fiscal por parte de la administración tributaria, la compañía acumularía cualquier otro contribuyente afectado por un cobro indebido. Ejerció su derecho en defensa ante los tribunales de justicia. Pero bastó para ir a preguntarle directamente a Hacienda para ver si es un cobro de impuesto adicional, como dicen en la empresa de los Arias, y ojo lo que nos respondieron. No son impuestos adicionales, son impuestos determinados por la administración porque hay gastos financieros no justificados. Y aclarar, la sala no declaró nulidad, sino más bien prescripción, que es el plazo que tiene la administración para cobrar, el cual en 2013 se le pasó a la administración. Informó David Sancho para Central Noticias.